Gracias, Dani, preciosa. Muchas gracias, Nachito, de verdad, por compartirnos esto tan precioso que Dios está haciendo en sus vidas. También, Jauri, siempre agradecidos, de verdad, con esas canciones que nos comparten, que nos alientan y nos preparan el corazón para esta predicación. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Seguimos en el libro de Romanos y me gusta mucho porque veo cómo, siguiendo el libro de Romanos, realmente viene cada predicación a tocar puntos sensibles con respecto a lo que estamos viviendo a nivel mundial. Empezamos hoy con el capítulo 1, versículos 9 al 10 y el 13, que dice así: Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Tenemos una escena, no sé cómo describirla, pero una escena donde tenemos a unos cristianos más grandes de la historia, contándole a una iglesia que él oró definidamente por visitarlos, pero que esa oración no fue contestada, sino hasta más o menos unos 5 años después. Y también la respuesta fue muy diferente a lo que él pidió. Pablo oró fervientemente por ir a Roma. Les dijo, rogando de alguna manera, tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y en el 13 vuelve a añadir y les dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Por qué? ¿Por qué las oraciones permanecen sin contestar? ¿Y por qué nuestros planes fallan? Lo que queremos hacer no se realiza. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto? Sobre todo al no contestar una oración que aún parece ser su voluntad. El tema de la oración ha sido tristemente malentendido. Nosotros vivimos en situaciones difíciles y oramos para que Dios haga algo en las situaciones difíciles. Hoy yo espero que ustedes comprendan por qué es que Dios se tarda y a veces por qué Dios no contesta. ¿Recuerdan que hablamos hace un tiempo acerca de que las promesas de la Biblia son para los creyentes? Que la única promesa que hay en la Biblia para un incrédulo es el mandamiento de arrepentimiento y de salvación. Así es que todas las promesas de la Biblia son para los cristianos. Aquella que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, es un mandamiento dirigido a los cristianos, una promesa dirigida a los cristianos. Aún hay una oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, implica eso, empezar la oración con Padre Nuestro. Entonces, primero tienes que ser un hijo de Dios para poder orar el Padre Nuestro. Y esto lo hemos aclarado en otras predicaciones, es que no voy a profundizar en este tema, ya lo profundizamos bastante. La semana pasada hablamos un poco de esto, la predicación que se llama Simplemente por amor de su nombre. Ahora quiero enfocarme con los cristianos. Quiero dejar claro este tema con los cristianos. ¿Por qué hay oraciones que no hayan respuesta o tardan? ¿Verdad? Y quiero enfocarme en 3 puntos en este momento. Número 1, ¿por qué nuestras oraciones permanecen sin contestar? Número 2, ¿por qué algunos de nuestros más grandes deseos vienen a ser nada muchas veces? Y tercero, ¿por qué nuestros planes amados
lastimosamente fallan. Son tres cosas que a veces no entendemos, pero que están dentro del plan de Dios. Nuestro pasaje tiene que ver con la oración sin contestar del apóstol Pablo. Fue él quien oró por peticiones ante las cuales el cielo mantuvo completo silencio. Más aún, las estorbó para que no se realizaran. ¿Me escucharon eso? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, donde muchos están sufriendo de una manera muy seria y no hay un horizonte claro. Es más, se ve difícil. Así es que es sumamente importante que nosotros entendamos acerca de esto, porque la oración que hacemos muchas veces para que Dios quite esta pandemia, para que nadie se enferme, etc., puede que no sea contestada y puede tener un propósito de amor. Así es que fue Pablo, ¿verdad?, quien pensó y planeó la realización de proyectos que se deshicieron. Y fue él a quien no le respondieron sus deseos de ir a Roma en aquella época. No tenemos el más mínimo cuestionamiento de que estas oraciones fueron eminentemente espirituales, y no solamente eso, sino buscando la voluntad de Dios descrita en la palabra. Ahora, si él hubiera pedido por cosas inapropiadas, egoístas, qué sé yo, por cosas que le incomodaban en su vida, lo podemos entender. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él oró por ir a Roma y que su viaje fuera próspero, dice el pasaje, con el propósito, oigan el propósito, de impartirle a la joven iglesia que no tenía pastor algún regalo espiritual, para que ellos fueran establecidos en la fe y usar su don y su ministerio para que ellos crecieran en el conocimiento de Dios y en su fe, peticiones conforme al corazón de Dios. Él había estado rogando mucho tiempo por esto y no se cumplió en ese momento. Y luego le confesó a la iglesia de Roma que sus planes hasta ese momento habían fallado y que habían sido estorbados, como dije anteriormente. Por el libro de Hechos, qué maravillosa la Biblia, ¿verdad? Por el libro de Hechos, por otro libro, sabemos que su oración fue respondida muchos años después, pero no fue contestada como él la pidió. Fue respondida de una manera muy diferente. Aunque el deseo de ir a Roma se cumplió, su petición de un viaje próspero no fue cumplido. Fue todo lo contrario. Es más, humanamente, nadie habría orado por un viaje así como el que tuvo. Nadie habría planeado un viaje como el que él tuvo de Jerusalén hasta Roma. Y podemos girar alrededor de argumentos desde el punto de vista humano del por qué no se contestaron estas oraciones, pero siempre nos vamos a quedar muy cortos. Por ejemplo, bueno, gracias a Dios que Pablo no fue a Roma porque tuvo que escribir la carta y esa carta nos bendijo. Bueno, Dios hubiera podido usar a otro profeta o a otro apóstol para escribir esa carta. Bueno, y si por ejemplo hubiera sido la carta a España. No sé, ese no es el punto. Esos son argumentos humanos. Vamos a ver por qué hubo un motivo y qué es lo que pasa, por qué Dios no contesta esto. Así es que Dios quiere que entendamos profundamente esto en nuestro corazón. Como les dije, Pablo oró por motivos espirituales, justos. Y por otro lado, la Biblia enseña positivamente y categóricamente que cualquier oración que está de acuerdo con el plan de Dios debe ser contestada.
Primera de Juan dice esto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Por lo tanto, debemos concluir que es completamente imposible que un cristiano ore una petición que está de acuerdo a la voluntad de Dios que no le sea contestada. Siguiendo esto mismo, ciertamente y lógicamente, cualquier oración que no es contestada es porque no era la voluntad de Dios. La Biblia dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. La semana pasada vimos que este versículo habla de que cuando yo pido en su nombre es porque tengo que usar los méritos de Él, y segundo, es porque yo someto a criterio de Dios si lo que estoy pidiendo es para la gloria de Dios o no. Esto ya lo explicamos. Eso ya lo explicamos en una predicación, ¿verdad?, que se llama Fe que impacta naciones, de la semana pasada. Y más detalladamente hablamos de la oración en una predicación que se llama ¿Qué pedir? ¿Cómo pedir? ¿Qué esperar? Que las pueden encontrar aquí en YouTube, en nuestro canal, cuando las quieran ver, que habla específicamente de la oración. Una de las cosas para que podamos entender todo este meollo del punto de las oraciones no contestadas es que primero tenemos que entender un principio fundamental: la soberanía de Dios. Dios conoce todas las cosas. Así que todo lo que tiene que pasar ya es conocido por Dios. Ya Dios sabe lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Ahora, alguien podría decir, bueno, eso es fatalismo. Es un fatalismo que sostiene que todas las cosas tienen que pasar de acuerdo a una fuerza ingobernable. Es como el fatalismo que viene de la religión mahometana, ¿verdad? Donde hablan del quisme, del destino que se tiene que cumplir. Qué triste vivir así. Qué vida más triste es saber que mi vida depende de un destino que nadie maneje, que nadie gobierna. Nosotros sostenemos que todas las cosas que van a pasar estarán de acuerdo a un plan de un Padre celestial, santo y amoroso, que tiene cuidado de nosotros. Y esto es completamente diferente. Repito y digo, esto es cristianismo. Esta es la gran diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La cruz del Calvario. Ahí dice en Romanos 8, dice lo siguiente: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta: ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Me encantó esta versión de la Reina Valera del 2015. Es maravilloso porque agrega la palabra gratuitamente. Es el Evangelio puro y sencillo que nos hace ver el amor de Dios. Si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará aún cosas que no nos merecemos? Inmerecidamente, dice, gratuitamente. Entonces, ¿cómo es que esta doctrina, la soberanía de Dios, trabaja en conexión con la oración del hombre y sus planes? ¿Cómo yo hago concordar que Dios es soberano, sabe lo que va a pasar y que debo orar? ¿Cómo hago eso? Ciertamente Dios sabe, por ejemplo, Dios sabe quiénes van a morir el próximo mes. Dios sabe quiénes van a morir el próximo año. Casualmente en esta situación, donde cada vez se acerca más la muerte a nuestros amigos y familiares, cada vez nos llegan más noticias de personas cercanas que están siendo alcanzadas por el COVID. Bueno, Dios sabe quiénes van a morir y quiénes van a vivir. Y si alguno de nuestros amados
están dentro de esa lista. Es más, si yo estoy dentro de esa lista de los que no va a sobrevivir, podemos orar al Señor que nos separe de los que vamos a morir, si esa es su voluntad. Pero Él se llevará al cielo a cada persona en el tiempo que Él ha señalado para esto. Y eso no lo podemos cambiar. Dios es soberano y Dios sabe. Sí, el tema es crudo y es duro, pero yo no puedo suavizarlo. Así es. Me gustaría ser un pastor que declara prosperidad y declara que nada va a pasar y declaro y más declaro, pero yo tengo que ajustarme a lo que la Biblia enseña y ajustarme a las circunstancias. Y tengo que hablar la verdad. Nuestras oraciones no van a cambiar lo que Dios ya ha decidido. Entonces, una pregunta. ¿En nuestra oración sin valor? Jamás el propósito de nuestro tiempo de oración no es tanto para pedir. Lo hemos equivocado. Usamos la oración para pedir y que cambie y que quite y que ponga y que me dé. El tiempo de oración debe ir cambiando de una oración egoísta hacia la voluntad de Dios. Más bien, es un tiempo, el tiempo de oración es un tiempo para que Dios lo use para cambiar nuestro corazón. Hasta que lleguemos al punto de exclamar con el mayor gozo que existe: hágase tu voluntad. Eso es, y para eso es nuestro tiempo de oración. Claro que podemos usarlo para pedir, pero debe ser el menor porcentaje del tiempo que usamos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y maravillosa? Entonces podemos vivir siempre tranquilos y disfrutando, porque su voluntad, como decía, es agradable y es perfecta. Pero no solo eso, sino que la palabra de Dios dice lo siguiente, que para mí es maravilloso y poderoso. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Esta versión me encantó, porque dice que lo hizo para el momento apropiado. Dios tiene un plan maravilloso. Además, los que hemos entendido el Evangelio, realmente sabemos que lo único que merecemos es el infierno. Otra vez, qué pena, pero yo sé que yo lo único que merezco es el infierno. Así que, solo el hecho de contar hoy con un Dios como es Él, como Él es la bendición más grande que podemos tener. Por eso generalmente cuando alguien me pide que ore por algo, yo le digo a Dios: Dios, gracias porque te tenemos a ti. Esa es lo que Dios quiere, que entendamos que solo el hecho de tenerlo en nuestra vida es suficiente bendición y que sus respuestas son solamente añadidura. Dios quiere anhelar, o anhela Dios, que entendamos eso. Uno de los hombres de la Biblia Dios usa todo un libro para explicar los sufrimientos de este hombre, llamado Job, cuestionó que no se le diera respuesta en medio de sus padecimientos y empezó a hacer preguntas: y si Dios estuviera aquí, yo le preguntaría esto y lo otro, y si me diera la oportunidad volvería a preguntarle. Y hizo cientos de cuestionamientos en el libro, decenas de cuestionamientos. Dios no le contestó ni una sola pregunta y tampoco le explicó absolutamente ningún cuestionamiento. Nada.
Lo único que hizo Dios fue mostrarle quién era Él. Y cuando Dios le mostró a Job quién era Él, y Job lo conoció realmente, dijo lo siguiente. Pero antes de empezar con lo que Job dijo, ¿oyeron eso? Job conoció a Dios realmente. El tiempo de oración es un tiempo para conocer a Dios realmente, porque todos los problemas que tenemos, todas las dudas que tenemos, vienen a nuestra vida sencillamente porque yo no lo conozco. Simplemente he oído de Él lo que otros me han dicho, pero no me he dado la tarea de meterme a estudiar la palabra de Dios y conocerlo. Bueno, Job, cuando Dios se le revela tal como es Él, vean lo que responde Job. Dice la Biblia: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Cuando nosotros dudamos de Dios, es sencillamente porque hay una tremenda ignorancia en nosotros. Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Cuando vas al tiempo de oración, ¿cuánto tiempo hablas? ¿Y cuánto tiempo dejas que Él te hable por la Biblia? ¿Cuánto? Repito, tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Dios a veces tiene sentido del humor. Hasta ahora, dice, solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. Debe llegar el día en nuestra vida en que en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, digamos como Job: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Y simplemente, rendidos completamente, impresionados por su amor y su gran poder, llenos de gozo, tengamos que decir: no tengo nada que decir, nada más que se haga tu voluntad. Ese día empezará la verdadera vida cristiana. Ese día empezó la verdadera vida cristiana de Job. Me encantan las analogías y quiero usar una analogía hoy acerca de cómo es que podemos llegar a ese punto donde mi voluntad se liga con la voluntad de Dios. Bueno, un hombre adquiere un violín, adquiere partituras y va a su casa y pone una pieza musical. Y él empieza con la partitura, empieza con su violín y empieza a tratar de llegar a las notas de la sinfonía y empieza a entrenarse en este sentido. O bueno, también puede tomar clases con Jauri, eso es otro camino. Pero él empieza a tratar de descifrar la partitura, llegar a la nota, escuchando la melodía, etc. Y de pronto, con los años, con el tiempo, él ve que puede leer la partitura y alcanzar cada tonada de tal forma que podría sin problemas participar en un concierto formando parte de una orquesta. Así es con Dios. La armonía y el gozo vienen
de someterme a la partitura, a las notas, a la partitura para seguir cada nota de la partitura establecida en la sinfonía de la voluntad de Dios. El plan de Dios nos rodea, nos abraza y se despliega día con día, como Él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Hay algunos, y me incluyo porque a veces luché con esto, que luchamos contra esto, y quienes al final quedan atrapados en la más densa oscuridad. Porque quiero decirles algo, Dios jamás acomodará sus notas, jamás acomodará su partitura, jamás acomodará su voluntad a las voluntades de los cristianos, y mucho menos a las de los incrédulos. Mucho menos. Amós tiene un versículo maravilloso. Dice Amós: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Quiero contarles que Amós era un boyero, experto en manejar yuntas de bueyes. Y él sabía que si los bueyes no estaban de acuerdo, sería un desastre lo que iban a hacer. Nunca llegarían al lugar donde deberían llegar. Así es que, si yo quiero caminar con Dios, tengo que ponerme de acuerdo con Dios. No hay otra forma. Ahora, ¿por qué Dios quiere que yo me ligue a su voluntad? ¿Por orgullo de Él? Jamás. Es por amor. Simplemente porque Él sí sabe qué es lo mejor para mí. Yo me declaro un ignorante en cuanto a saber qué es lo que Dios quiere para mí. No lo sé. Y quiero cada día decirle que quiero su voluntad en vez de la mía. Les decía que es un plan de amor. Les decía que no es el kismet maometano. No es el destino tampoco triste. No. Todo el plan que Dios tiene para nosotros es un plan de amor. Y quiero leerles un pasaje en Efesios 1 que realmente debe tocar nuestros corazones al entender cómo se formó este plan. Oigan lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este versículo nos da un aliento profundo. Saber que ya fuimos bendecidos, no que seremos bendecidos. Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Nos escogió, dice, nos predestinó en amor, dice, y según el puro afecto de su voluntad. Todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia, y además que fuimos aceptados en el amado. Si Dios ya hizo todo esto por nosotros, si Él ya determinó todo esto por nosotros en el pasado, ¿querrá algo que nos destruya en el futuro? ¿Qué pecado más grande y qué ingratitud más grande es dudar de su amor para con nosotros, a veces simplemente porque no nos contesta una oración? La partitura del plan de Dios está establecida en su palabra, y en la medida en que yo la conozca, me someta a ella y busque vivir de acuerdo a lo que está establecido allí, yo encontraré el gozo y la armonía con Dios en sus planes. Pero por otro lado, definitivamente podemos saber cuál es su voluntad.
pero a veces no conocemos, no tenemos la capacidad de conocer qué es lo mejor para nosotros. Eso que Él dice, que es más alto y más grande que mis planes. Eso que Él dice que es para bien, para darme un futuro y una esperanza. Al escuchar esto que la palabra de Dios dice, con mucho más razón, yo voy a usar mi oración para decirle, hágase tu voluntad. Si en mi corazón, por otro lado, si en mi corazón yo insisto en tocar una nota que no está en la partitura de lo que el Señor tiene para mí, solo puede existir una cosa en mi vida: completa desorientación. Y todos lo notarán. Y no podré ser, mi vida no podrá ser una bendición para los oídos de nadie. Ni mi vida, ni mi matrimonio, todo estará desorientado. Así es que tenemos que buscar esto. La oración, el tiempo de oración, nos está enseñando a entonar la misma nota de la partitura del plan eterno al que Dios nos ha llamado. Eso es lo que hace el tiempo de oración. Y es que solo interpretando lo que está en armonía con las notas de la partitura del compositor eterno, es que se produce una verdadera armonía en mi vida. Y esto será una dulce melodía para todas las personas que me rodean. Eso es lo que hace nuestro tiempo de oración. Eso es lo que construye nuestro tiempo de oración. Y sin duda, esto hará, ¿verdad? Hará que mi tiempo de oración sea transformado en un tiempo de pedir a un momento de adoración y de acción de gracias. Y ahí es cuando empieza una vida maravillosa. Pablo, al decirles que su oración no había sido contestada, y que sus planes no habían sido cumplidos, él no estaba diciendo que estaba viviendo contrario a la voluntad de Dios. Él no estaba triste. Él simplemente supo la partitura general y trató de interpretarla. Pero su afinamiento no le permitió llegar a las notas de la melodía que Dios quería para él en ese momento. Él oró por un próspero viaje para ir a Roma. Los años pasaron, 5 años, y al final fue a Roma, pero no por medio de un próspero viaje, sino por medio de un viaje peligroso, cargado de incomodidades y también en el cual hubo un naufragio. En medio de todo esto, Pablo tenía una gran paz. Viajó como un prisionero en cadenas, pero en paz, con gozo. Como entristecido, pero siempre gozoso, le dijo Pablo a los corintios. Solo una cosa le importaba a Pablo, solo una cosa: tocar la nota adecuada para seguir el gran plan de Dios en su vida. Él era humano igual que nosotros, así que algunas veces oró fuera de la tonada, como muchas veces lo hacemos nosotros. Pero Dios veía cómo, a pesar de que su oración no era cumplida, más bien era estorbada, siempre estuvo con gozo, sabiendo de quién venía aquella dirección y sabiendo en quién había confiado. Humanamente, parece que sus planes se habían arruinado, pero Pablo no estaba para nada frustrado. Él estaba viviendo una vida totalmente descansada de un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. Él le decía esto a los corintios: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día,
pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esta es una promesa gloriosa, tremenda. Las explicaciones de Dios y su obra en nosotros es lo que muchas veces no se ve, no se oye, no se siente. Puesto que no se ve, no se oye ni se siente, tenemos que fijarnos en las cosas que no se ven. La obra de Dios en nuestra vida muchas veces no la vemos, pero Él está obrando. Me acuerdo de una canción que decía que si Él no responde es porque está trabajando. Eso es algo maravilloso. Pero bueno, ¿cómo fue entonces la respuesta de Dios a su oración? Le respondió 5 años después, como hemos dicho. 5 años después. Pero Dios escogió la forma como Él llegaría a Roma. Sí, hubo una respuesta del destino, pero no cómo llegaría. Fue totalmente diferente. Para Pablo, este camino fue muy diferente a lo que él había planeado. No fue para nada un viaje próspero, humanamente hablando. Más bien, fue como un prisionero en cadenas y tuvo que sufrir además un naufragio. Bueno, 5 años después, estando él en Jerusalén, Dios le dijo esto en el libro de Hechos capítulo 23. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Eso fue 5 años después. Pero después de que Dios le hizo ese anuncio a Pablo, todavía le faltaban 2 años y algunos meses para llegar a Roma. ¿Me explico? Dios tiene un plan maravilloso. Así es que él se embarcó hacia Roma y Pablo era el único en ese barco, en ese bote, que tenía una cita, una meta, un propósito. Por eso es que no ponemos los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque sabemos que hay un propósito, una meta, una cita para nuestra vida más adelante, y Dios se va a encargar de cumplirla. Esto, por supuesto, lo llevó no solo a tener la fe para iniciar aquel viaje, sino algo mucho más importante: la fe para permanecer, para no tirar la toalla en medio de lo que iban a pasar en esos 2 años y pico, que incluían 2 años de cárcel. Si queremos ver el plan de Dios en nuestra vida, tendremos que permanecer, no importa lo que en su amor Él haya determinado hoy. No importa cuántas dificultades pasen en nuestra vida, son parte de ese plan maravilloso. Dice Hechos, contando un poquito acerca de este viaje, dice lo siguiente en el capítulo 27. Y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sureste, e invernar allí. La historia dice que Pablo les dijo que no zarparan del lugar donde estaban, porque iban a haber problemas. Pero ellos, como siempre, como personas sin conocer a Dios, le dieron más crédito al capitán que al hombre de Dios. Y zarparon de ese puerto porque les pareció incómodo estar ahí.
ellos huyeron de una incomodidad y se encontraron con una tormenta. Huyeron de una incomodidad y se embarcaron hacia lo que los iba a destruir. Cuando estamos en una incomodidad y hacemos nuestra propia voluntad para salir de ella, siempre provocaremos un problema más grave. Más adelante los marineros, cuando estaban en el naufragio, quisieron huir del barco y Pablo les dijo: si ustedes huyen, no nos vamos a salvar. Tenemos que permanecer. Jonás tenía una cita y no quiso ir a la cita y provocó una tormenta peor. Huyó y provocó una tormenta peor. Por ejemplo, cuando estamos solteros y nos sentimos con soledad y nos sentimos incómodos porque estamos solos y los años pasan y no aparece la persona para casarnos, entonces echamos mano de la primera amistad, la primera persona que conozco, para salir de aquella soledad. Quiero decirte que el problema que vendrá, la tormenta que vendrá, será mucho más grave que la soledad que tienes. En esta pandemia, si estás incómodo en esta pandemia y no te sientes bien estando en tu casa con tu familia y te sientes incómodo y quieres salir de alguna manera de esta pandemia simplemente porque estás incómodo, vendrá a tu vida una tormenta peor. Tenemos que permanecer, tenemos que dar gracias en lo que Dios ha permitido y permite en nuestra vida y disfrutar cada momento sabiendo que es parte del plan de Dios para nosotros. Pero te voy a decir cuál es el verdadero problema. El problema no es lo que estás viviendo. El problema es a quién estás escuchando. ¿Estás escuchando las noticias, la tragedia, o estás escuchando a la palabra de Dios? ¿A quién estás escuchando? Es maravilloso que en medio de esta locura que estamos viviendo, en medio de ver que los gobernantes toman decisiones equivocadas, podemos vivir en paz, porque yo no dependo del gobierno, yo dependo de Dios. Eso es algo maravilloso. Dice que estando en el naufragio, estando en el problema más grave del viaje a Roma, dice que un ángel visitó a Pablo y le dijo lo siguiente. Pablo le habla a los marineros y le cuenta esta experiencia a ellos y les dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Pablo, no temas el naufragio, las olas, los días sin comer. No temas a la injusticia de ir acusado injustamente a Roma. No temas nada, Pablo. Vas a llegar a Roma. Por eso es que podemos vivir en paz, porque escuchamos a Dios y vemos cada promesa que Él tiene para nosotros y podemos seguir adelante. Pero sobre todas las cosas, Pablo había sido impactado por algo muy fuerte en su vida: la cruz del Calvario. Eso había transformado su vida. El amor de la cruz del Calvario había transformado su vida. ¿Por qué? Porque él podía relacionar la cruz, el Evangelio, con la situación en la que estaba. Muy sencillo. Nosotros en el Evangelio, en la cruz de Cristo, tenemos las respuestas a todo, y cuando lo tomamos para nuestra vida y para cada situación, podremos salir adelante. Él se acordó de esto que está escrito en el Evangelio de Mateo. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confía en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios.
Pablo se acordó que en medio de todo lo que Jesús estaba viviendo, en medio de la injusticia, el dolor, Cristo no se bajó de la cruz. Por eso Pablo no se bajó del barco. Por eso no tiró la toalla. Por eso, por la cruz, por el Evangelio. La prueba suprema del amor de Dios se encuentra en la cruz. En esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros, dice Primera de Juan. No conoceríamos el verdadero amor si no fuera por la cruz de Jesucristo. Ha sido el único acto de amor puro, sin motivos egoístas. John Stott decía lo siguiente: si le buscamos una definición al amor, no deberíamos buscarla en un diccionario, sino en el Calvario. Eso sí es el amor. La Biblia sigue diciendo: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Esto es amor. Nosotros pecamos, Él murió. Esto es amor. Él no conocía el pecado y fue hecho pecado. El inmortal murió por nosotros. ¿No es esto suficiente para vivir en paz? No solamente para salvarnos, digo, ¿no es esto suficiente para vivir en paz? No hay un modo. No existe una manera en que podamos imaginar el terror y el dolor que conllevan semejante experiencia en la cruz. Nosotros éramos pecadores, destituidos para siempre, impíos que nunca dimos gloria debida a su nombre, ni le dimos gracias. No había temor de Dios delante de nosotros, éramos enemigos, rebeldes a su autoridad, éramos débiles. Y como éramos débiles, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Es muy raro que alguien quisiera morir por una persona como la que se describe ahí, que éramos tú y yo. Dice la Biblia: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Así es. Claro, hay gente que ha hecho actos heroicos para morir por algo justo, por la patria, por la familia, no sé. Pero morir por uno como el que describimos antes, pecador, rebelde, débil, etc. El pasaje, gracias a Dios, sigue diciendo: pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como si no fuera suficiente ese versículo, como si no hubiera sido suficiente morir por nosotros, oigan lo que sigue diciendo: y ahora que hemos sido justificados en su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo eterno. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sigue diciendo, por Dios, sigue diciendo, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Romanos 8 es esto. Si entiendo esto, si realmente creo esto, entonces entiendo que ninguna respuesta, ni ninguna falta de respuesta a una oración mía será un castigo. Se acabó, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
La palabra castigo debe salir de nuestro vocabulario. No existe. Se acabó. Y por eso podemos vivir en completa paz. No importa si hay respuesta, no importa si se tarda, no importa si nunca contesta, no es importante. Lo importante es que le tengo a Él y sé lo que Él quiere para mí y sé cuánto le importo y sé cuánto me ama. Por eso, no importa si hay una pandemia mundial, puedo tener paz. Cada respuesta y cada silencio de mi Señor está sencillamente lleno de amor y de lo mejor para mí. La duda se acabó, ya no más, ya no más. Ante esto, solo queda caer de rodillas. ¿Qué nos queda? De rodillas rendidos en arrepentimiento por cada vez que dudamos del amor de Dios. Por cada vez que nuestra cabeza se llenó de ideas porque no nos respondió. La cruz tiene que ser suficiente señal de amor para ti. Eso es suficiente. Ante esto, solo debemos caer de rodillas y decirle: mi Señor y mi Dios, aquí estoy, perdón, haz conmigo lo que quieras, haz tu voluntad. Ese es nuestro Dios. Pablo dijo: hoy estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Somos de Él, lo servimos a Él, porque Él nos amó primero. Y al ver este amor, no nos puede quedar la menor duda que Él sabe cuándo contestar, cómo contestar o nunca contestar. Y eso para mí es suficiente. El problema es cuando la respuesta es, lo que es suficiente es la respuesta. Y aunque maduremos y lleguemos muy alto en la interpretación de sus notas, siempre tendremos que reconocer: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pablo nunca se glorió en esto, simplemente supo que era un siervo inútil, pero al mismo tiempo tendremos que oír su voz de amor diciéndonos: bien hecho, mi buen músico, mi buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto es una promesa del Salvador, por eso podemos vivir felices. Yo creo que seguramente tú puedes creerle a un Dios que murió por ti. Fue suficiente prueba de amor. Y después de escuchar todo esto, solo quiero decirte algo. Definitivamente, el amor hace nacer el amor en nosotros. Si yo creo el amor de Dios, eso provocará en mi vida que nazca el amor por Él y por los seres que nos rodean. De verdad, que Dios te bendiga. Mi vida ya no sigue a la deriva. Desde que yo proclamo tu nombre, naufragan mis temores. De los cielos se han abierto las ventanas. Ya ni la luna ni el sol se me esconde, y puedo sentir tu luz dentro de mí, dentro de mí. Hoy quiero alabarte hoy, porque me has salvado hoy.
Sin importar mi pecado me has amado hoy. Quiero alabarte hoy, al Seol ya no me voy. Contigo estoy, porque nacido de nuevo soy. Mi vida ya no sigue a la deriva. Desde que yo proclamo tu nombre, naufragan mis temores. De los cielos se han abierto las ventanas. Ya ni la luna ni el sol se me esconden, y puedo sentir tu luz dentro de mí, dentro de mí. Hoy quiero alabarte hoy, porque me has salvado hoy. Sin importar mi pecado me has amado hoy. Quiero alabarte hoy, al Seol ya no me voy. Contigo estoy, porque nacido de nuevo soy. Quiero alabarte hoy, porque me has salvado hoy. Sin importar mi pecado me has amado hoy. Quiero alabarte hoy, al Seol ya no me voy. Contigo estoy, porque nacido de nuevo soy. Nacido de nuevo soy. Nacido de nuevo soy.